Les saludo nuevamente y les invito a la siguiente clase sobre el tema de los exámenes libres. Hemos avanzado bastante lejos sobre el tema y en esta clase en especial estaremos viendo y resumiendo antes de verlo todo lo que es el tema de las técnicas y las metodologías del estudio como tal. Entonces, partiremos por el resumen de las clases anteriores. ¿Qué es lo que es examen libre? ¿Para qué sirve? El examen libre, primero que nada, es la certificación misma o la acreditación de los estudios de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas o adolescentes. Lo que se conforma como un proyecto. Es un proyecto. No hay otra palabra para describirlo. Es un proyecto. El proyecto, cual antes de empezar, evidentemente tenemos que evaluar tanto los esfuerzos y las capacidades nuestros como padres como de los niños. Si son capaces de hacerlo, ¿no? Si son capaces de prepararse y rendir estos exámenes. La evaluación es un recurso para asegurar los niveles de formación y garantizar que se reúnen una serie de capacidades, competencias y conocimientos para avanzar dentro de los niveles del estudio educativo. Después de evaluarlo, pasaremos a nivel de preparación, al siguiente paso, ¿no? Que se conforma a través de conversaciones, evidentemente, entre los familiares, amigos y el niño, porque es el principal rol que juega en todo eso es el niño. Entonces, lo primero que nada tenemos que conversar con él y después con el entorno de él para que nos apoye tanto nosotros al apoyar al niño como el niño mismo. Y en base de todo esto tomaremos la decisión definitiva, si vamos o no vamos, si nos quedamos o avanzamos. Y como el avance, lo primero que nada, lo que tenemos que hacer es investigarlo todo sobre el tema, incluyendo hacer el curso, lo que están haciendo. Es una parte de la investigación. Posteriormente, cuando ya tenemos la película clara, pasaremos a lo que es la inscripción. Lo que va a ser depende del país o depende de la acreditación que van a hacer. Todo depende de la situación de cada uno. Y la inscripción se conforma por la documentación que tenemos que preparar para presentarlo, para poder inscribirse, los plazos que vamos a tener para poder rendir los exámenes y prepararnos para dichos exámenes, el lugar a donde vamos a hacer el examen libre, si va a ser cerca, dentro del radio de nuestra casa, si van a ser en otra ciudad, etcétera. Ya hemos conversado en las clases anteriores. Y lo igual de importante es el contacto o el ejecutivo que vamos a tener dentro de la institución a donde va a rendir el niño el examen libre para poder aclarar todas nuestras dudas posteriores durante el proceso de la preparación para el dicho examen. Y ya que tenemos toda la película perfectamente completada, pasaremos a lo que es metodología. La metodología, como hemos conversado, está compuesta primero que nada por las asignaturas, ¿no? Por las asignaturas depende de cada año, depende de la certificación que tenemos que sacarla. La que se divide en tanto los temarios, o sea, cada asignatura tiene su propio temario para poder prepararnos para estos exámenes. Lo que se divide a su vez a lo que son contenidos. Cada una asignatura tiene temario y los temarios tienen contenidos. Y todo esto nosotros podemos rescatar a través de los textos, PDFs o los textos físicos. También de repente hay padres que pueden conseguir los textos del año en el curso en que está su hijo. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando mi hijo estaba preparándose para los exámenes libres, yo primero que nada estaba buscando a través de otros niños, a través de otros apoderados, preguntando si es que me pueden heredar los textos o los libros
de sus hijos que ya cruzaron al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque más de leer, también se puede hacer los ejercicios en estos libros, rayarlo, etc. Entonces, no todos los niños, por ejemplo, tienen capacidades tecnológicas, por llamarlo, ¿no?, que pueden trabajar netamente con un dispositivo como computador, un PC, un laptop, un tablet o incluso un teléfono móvil, sino de costumbre ya necesitan sentir el papel en sus manos, necesitan manejar el lápiz o lápiz grafito para poder memorizar, para poder estudiar, entenderlo bien, los textos. También ya tenemos una lista de los sitios de apoyo que nos va a respaldar el estudio durante todo el proceso, y hemos visto la fórmula mágica a través de cual nosotros ya podemos calcular cuántas páginas por día, por libro y por asignatura podemos ir estudiando paso a paso durante todo el proceso de preparación. Y todo gigantesco labor, es necesario equilibrarlo para poder evitar los conflictos familiares, el estrés, la ansiedad y todos los efectos secundarios que pueden atraernos la preparación para estos exámenes. Eso es un punto muy importante para considerarlo. Después viene técnica de estudio. Técnica evidentemente tiene que ser personalizada. Hay muchas técnicas para estudiar y estaremos viendo un poquito más adelante, pero cada técnica es flexible y adaptable a nuestros hijos, ¿no?, a la capacidad, a sus habilidades, a sus conocimientos, a sus costumbres ya de cómo estudiarlo y cómo prepararse, porque si un niño está acostumbrado de una forma, es difícil desacostumbrarlo o implementar una técnica nueva, completamente nueva, en tan poco tiempo y para un examen de tal grado con estrés extrema, ¿no? Por lo tanto, hay que ir viendo cuál de las técnicas es mejor para nuestros niños en esta situación especialmente. Tenemos técnicas de popular y fácil uso, pero no muy eficiente. Vamos viendo, yo lo rescaté y lo hice un listado de 10 técnicas de estudio, de las más fáciles a un poquito más difíciles y de menos eficiente a la más eficiente. Por lo tanto, partiremos por los populares y fáciles, pero no eficientes, técnicas de estudio. Entonces, la primera es subrayar los textos. Subrayar partes del texto mientras estás leyendo es una técnica de estudio muy popular. Casi todo el mundo subraya textos con un subrayador de colores mientras estudia. Y hay una razón. Esta técnica es muy fácil y exige muy poco. Por eso mismo es una técnica de estudio con muy baja efectividad. Al subrayar textos, tu cerebro no se está organizado, ni está creando ni conectando conocimientos. Por lo tanto, subrayar solo puede tener alguna utilidad cuando se combina con otras técnicas o cuando ya estás cansado. Cuanto menos esfuerzo requiera la técnica, menos eficiente será para tu aprendizaje. La siguiente técnica es releer textos. Releer un texto ya habías leído antes no es muy eficiente para aprender contenido. Lo ideal sería que lo leyeses una sola vez y crees un resumen o mapa mental para después solo tener que volver a leer lo que ya has escrito con tus propias palabras. Pero hay una excepción. La relectura masiva inmediatamente después de leer el texto. La relectura masiva es volver a leer el texto justo después de la lectura inicial, varias veces seguidas. Por ejemplo, digamos que necesitas recordar un libro casi entero para conseguir tu objetivo, como en ejemplo a los exámenes de libros, ¿no? Tenemos que comérselo
textos enteros en poco tiempo para poder prepararse, entender, comprender y memorizar todo el contenido de un libro. Y ni siquiera es un solo libro, sino varios libros de varias asignaturas. En este caso específico, la relectura masiva de un mismo texto es una técnica efectiva para este propósito tan específico. Pero, vuelvo a recordar, es una técnica de estudio popular y fácil, pero no eficiente. La tercera técnica de estudio es mnemotecnia. La palabra mnemotecnia significa algo relacionado a la memoria, algo que sirve para facilitar la memorización. Siglas, frases divertidas, rimas y otros instrumentos pueden ser usados como códigos mnemotécnicos. A pesar de que la mnemotecnia sea divertida, tiene una utilidad baja, según el estudio científico. La mnemotecnia solo es efectiva cuando las palabras clave son importantes y cuando el material estudiado incluye palabras clave fáciles de memorizar. Con la mnemotecnia no se podrán aprender bien los temas o las asignaturas que no se adapten bien a la generación de las palabras clave. Por lo tanto, tienes que usarlo más en casos específicos y poco tiempo antes del examen. La cuarta técnica de estudio, de igual popular y fácil pero no eficiente, es la visualización. Los investigadores les pidieron a los estudiantes que se imaginen figuras mientras lean textos. El único resultado positivo fue en relación a la memorización de frases. En cuanto a los textos más largos, la técnica de visualización no fue efectiva. La transformación de las imágenes mentales en dibujos en papel tampoco sirvió para aumentar el aprendizaje. Cuando la imagen estaba dibujada en papel, hacía que los estudiantes no tuviesen que imaginarse la figura. Es decir, dibujar acababa limitando la imaginación de los estudiantes. Esto no invalida el uso de mapas mentales para estudiar, ya que los mapas no son solo dibujos, sino la conexión de ideas y conceptos. De cualquier forma, el resultado del estudio es que la visualización no es una técnica efectiva para los exámenes que requieren conocimientos provenientes de textos. El tiempo que se gasta siguiendo una técnica de baja eficacia puede aprovecharse y mejorar con otras técnicas que te consigan resultados aún mayores. ¿Y cuáles son? Antes de pasar a las cuáles son, vamos a ver la quinta técnica de estudio popular y fácil, pero no eficiente. La que se llama resúmenes. Resumir los puntos más importantes de un texto con las principales ideas siempre ha sido una técnica casi intuitiva de aprendizaje. El estudio muestra que los resúmenes son útiles para los exámenes escritos, pero no tanto para los exámenes objetivos. Aún así, la técnica de resumir sigue siendo más útil que subrayar y volver a leer los textos. Hacer resúmenes, fichas y apuntes comprimidos de palabras clave puede ser una estrategia efectiva para estudiantes que ya tengan experiencia en sintetizar conocimientos. Y aquí vamos con la que hemos esperado, las técnicas de estudio de utilidad moderada. La primera es la interrogación elaborativa. La técnica de interrogación elaborativa es aquella en la que tienes que crear explicaciones para la información que estás estudiando. Por ejemplo, supongamos que estás estudiando nutrición y el texto dice que las proteínas son esenciales para construir masa muscular. Y en vez de sencillamente subrayarlo, resumirlo o memorizar esta información, tienes que preguntarte ¿por qué? Date cuenta de que este tipo de estudio requiere un esfuerzo mayor del cerebro, porque tienes que comprender las causas de esa determinada información, investigando sus orígenes. Esto puede estar en el material de que estás estudiando, pero también puede ser que tengas que investigar en otros
materiales. La séptima, autoexplicación. También es una técnica de estudio de utilidad moderada. La autoexplicación es una técnica útil para aprendizaje de contenidos más abstractos. En la práctica, tienes que explicar el contenido con tus propias palabras a ti mismo sin consultar el material. Esta es una técnica parecida a la famosa técnica Feynman, un método de estudio que dice que enseñas el tema que estás estudiando de una forma tan sencilla que incluso un niño lo entendería. De forma parecida, para explicar la técnica Feynman, tienes que enseñarle el tema a un niño, real o imaginario, identificar sus errores en la explicación y después simplificarlo todavía más. La autoexplicación es más efectiva si se utiliza durante el aprendizaje y no después de estudiar. Aquí vamos a profundizar un poquitito nomás qué es la técnica Feynman. Espero que estoy pronunciando bien su apellido. El método Feynman implica repetir todos los pasos cuantas veces sean necesarias. Así pues, el protocolo, el principio sencillo, permite estructurar la información para facilitar el aprendizaje mientras se profundiza en el concepto, lo que permite su total interiorización, comprensión y memorización. ¿Cómo aplicar la técnica para estudiar? Primero, el primer paso. Selecciona el concepto o tema a estudiar. Segundo paso, desarrolla el tema en el papel. Tercer paso, completa la información que te falta. El cuarto paso, reescribe e explica el tema como si lo enseñarías a un niño. En resumen, escoge un tema específico, explícaselo a un niño, identifica los errores en tu comprensión, repasa y simplifica. La octava técnica de estudio de utilidad moderada es el estudio intercalado. ¿Es el más efectivo estudiar centrado o en un único tema? ¿O será mejor ir intercalando diferentes tipos de contenido de una forma más aleatoria? Por ejemplo, tienes que estudiar todo el contenido de una asignatura y después ir a otro material de estudio. O sea, mejor ir alternando. Los científicos han concluido que la intercalación tiene más utilidad en aprendizaje que conllevan movimientos físicos y tareas cognitivas. El principal beneficio de intercalación no está tanto en el aprendizaje, sino en hacer que la persona pueda estar más tiempo estudiando, ya que alternar las asignaturas de una sensación de descanso o de que rompe la monotonía. Por lo tanto, en caso de que sientes que estás perdiendo las ganas de estudiar por estar harto de la asignatura, prueba a cambiar de libros y temas. Si ves que esto renueva tus ánimos, entonces la técnica será útil, ya que aumentará la cantidad de horas de estudio. La novena técnica de estudio ya pasará a alta utilidad. En realidad son las dos últimas que tengo en esta lista. Se llama examen práctico. Hacer exámenes prácticos sobre lo que estás estudiando es una de las mejores formas de aprendizaje. Hacer exámenes prácticos es hasta 2 veces más eficiente que otras técnicas de estudio. Nadie aprende a nadar leyendo un libro sobre cómo nadar. El examen práctico significa poner tus conocimientos a prueba, ya sea aplicando algo que hayas aprendido o haciendo ejercicios. Si el tema que estás estudiando tiene aplicación práctica, pruébalo. Siempre que estudias un contenido nuevo, pon a prueba lo que ya hayas aprendido. Si es una asignatura más teórica, haz ejercicios. Después de estudiar algo de teoría, haz siempre ejercicios sobre este tema. Pueden ser ejercicios de libro, de exámenes pasados o incluso creados por ti mismo en forma de flashcards. Lo que importa es que pongas en práctica lo que has estudiado. Cuando estamos practicando, el cerebro necesita recuperar información, hacer asociaciones y probar hipótesis.
Este tipo de esfuerzo de estudio activo es lo que realmente genera el aprendizaje a largo plazo. Y la última técnica de estudio de alta utilidad es práctica distribuida. La práctica distribuida, también llamada repetición espaciada, es una técnica para distribuir tu estudio a lo largo del tiempo en vez de concentrar todo el aprendizaje en un solo momento. Es decir, es lo contrario a estudiar el día antes del examen. El tiempo óptimo de distribución de las sesiones de los estudios es de 10 a 20% del periodo en el que tienes que recordar el contenido. Según esa cuenta, si quieres recordar algo durante el año, tienes que separar tu estudio sobre ese tema a por lo menos una vez al mes. Si lo quieres recordar durante una semana, tienes que estudiar una vez al día. Hay aplicaciones para el estudio que hacen esos cálculos automáticamente, incluso teniendo en cuenta tu índice de acierto en preguntas y respuestas, uniendo las dos técnicas de estudio más eficientes: el examen práctico y la repetición espaciada. El más famoso de ellas es el Anki. Estudiar es una cosa, aprender es otra. Cuando más pasivo sea tu estudio, menores serán las posibilidades de aprender algo. ¿Y qué es lo que es método Anki? Anki efectivamente es un programa, es un software que hace que recordar cosas sea más sencillo. Es para memorizar utilizando tarjetas libres y es un software de código fuente abierto. Utiliza la técnica de la repetición espaciada, tal cual. Se ha demostrado que la repetición espaciada aumenta la tasa de memorización. Y le voy dejando el link del mismo software a través del cual se puede descargar y utilizarlo en forma totalmente gratuita. En fin, técnicas de estudio. La próxima vez que vaya a estudiar, deja un poco de lado las técnicas menos eficientes como subrayar, leer y resumir. Y prueba métodos más eficientes como la autoexplicación, el examen práctico y la repetición espaciada. Y ahora pasaremos a lo que es plan de estudio. El plan de estudio, antes que nada, tiene que incluir tanto estudio como el descanso. Rutina diaria, evidentemente, que incluye a su vez vida social, ejercicios, redes sociales si es que necesita. O sea, en estricto rigor, cuando el niño se prepara para un examen libre, no se puede prohibir tener cosas externas de lo que son exámenes y de lo que es estudio. Así solamente podemos evitar la ansiedad, lo que hemos conversado en las clases anteriores. Vida social, sí. Ejercicios, sí. ¿Quieres utilizar redes sociales, ver películas, jugar o leer otras cosas, o conversar con sus amigos, o salir a andar en bicicleta, lo que sea? Sí, se puede. Pero todo es complementario, todo es equilibrado. Estudiar y descansar. Tener una rutina diaria. Pero cuando se estudia, tiene que tener una concentración completa, 100%. En este momento, el momento de preparación para los exámenes, el momento del estudio, no existe ni vida social, ni ejercicios, ni redes sociales, nada, absolutamente nada. Solamente estudiar. Concentración 100%. La estrategia para la gestión del tiempo es la forma en que decidimos utilizar nuestro tiempo que tenemos para maximizar nuestra productividad en el logro de ciertos objetivos a corto y a largo plazo. ¿Cómo podemos gestionar nuestro tiempo? Primero que nada, averigua en qué pierdes el tiempo. Muchas veces somos presa de los demoniados ladrones de tiempo, que nos roban las horas que podremos estar usando mucho más productivamente. Es importante identificar qué es lo que nos hace perder el tiempo. Las redes sociales, el WhatsApp, el correo electrónico son algunas de las principales causas que nos llevan a invertir hasta 3 horas diarias de nuestro tiempo. Aprende a distinguir entre urgente e importante.
Es importante diferenciar las tareas urgentes, aquellas que podemos priorizar y llevar a cabo de manera inmediata, de las importantes que podemos realizar a posterior. Contestar el teléfono es urgente, ya que si no lo hacemos, la llamada será perdida. Leer el correo es importante, pero quizá no sea siempre urgente. Mirar Facebook o Instagram o otra red social no es ni urgente ni importante, y es una tarea que podemos reservar para el final del día, por ejemplo, o para los momentos libres, para poder distraernos de la labor principal, del estudio, por ejemplo. Esta distinción entre urgente e importante es una de las claves para gestionar nuestro tiempo, planificar de forma eficaz las tareas y minimizar las distracciones. Ordena y organiza tu entorno. Un entorno desordenado provoca falta de concentración y hace perder el foco. Y cuando no estamos concentrados, es más probable que tengamos que invertir más tiempo de lo necesario en realizar nuestras tareas diarias. Para evitarlo, es importante mantener nuestra mesa y nuestro entorno de trabajo en orden y organizado, sin montones de papeles ni objetos inútiles que te despisten de forma continua. El orden te ayudará a gestionar mejor tu tiempo y a ser más productivo. No intentes ser multitarea. En general, no hay muchas personas que hagan bien varias cosas a la vez, pues la mente se dispersa y cuesta volver a centrarse en nuestras tareas. Es mucho más efectivo terminar una tarea antes de pasar a la otra. Si tienes que ocuparte de muchas labores diferentes, intenta agruparlas y lleva a cabo las que sean similares de forma consecutiva. Establece límites de tiempo para las tareas. Una tarea como leer y contestar los correos electrónicos nos podría llevar todo el día si nos marcamos un límite de tiempo para hacerlo. Por ello, es recomendable establecer, por ejemplo, bloques de 15 minutos cada 3 horas para revisar la bandeja de entrada de email. Como ejemplo, ¿no? También es importante marcar el inicio y marcar el final para evitar que se eternicen y perder el día sin hacer nada más. Esta estrategia de acotar el tiempo puede aplicarse a diferentes tareas y de esta manera evitaremos la sensación de que algo concreto nos absorbe siempre la mayor parte de la jornada. Y como una recomendación que es maravillosa, la encuentro buenísima, en la técnica del Pomodoro, volviendo al paso anterior de gestionar, establecer los límites del tiempo, etcétera, para poder lograr nuestro objetivo de hacer las tareas bien, eficiente. Técnica de Pomodoro está basada tal cual, como dice la imagen, en un reloj tomate para la cocina. Y se llama así, tal cual, como la forma de tomate del clásico reloj de cocina. Técnica de Pomodoro, del tomate en otras palabras. Este reloj aparece también como logo de la técnica misma. La técnica Pomodoro es un método para mejorar la administración del tiempo dedicado a una actividad y fue desarrollado por Francesco Cirillo a fines de la década de los 80. Técnica Pomodoro se basa en usar un temporizador para dividir el tiempo en intervalos fijos, llamados pomodoros, de 25 minutos de actividad seguidos de 5 minutos de descanso. De cualquier forma, digamos, ahora todos los dispositivos tienen un relojito y el mismo relojito de cocina se puede reemplazar por un temporizador de un mismo teléfono móvil, por ejemplo. Después se siguen alternando pomodoros con descansos hasta que se han hecho 4 pomodoros de 25 minutos. En ese momento se toma un descanso un poco más largo de entre 15 y 30 minutos y se vuelve a empezar. Pero antes, primero que nada, tienes que decidir la tarea o actividad a realizar. 2. Poner el temporizador. 3. Trabajar en la tarea de manera intensiva hasta que el temporizador suena. 4. Hacer una marca para anotar que Pomodoro se ha completado. 5. Tomar una pausa breve. Y 6.
Cada 4 pomodoros tomar una pausa más larga. La dinámica queda como sigue. Trabajar 25 minutos, descansar 5 minutos, trabajar 25 minutos, descansar 5 minutos, trabajar 25 minutos, descansar 5 minutos, trabajar 25 minutos y tomar un descanso más largo de 20 y volver a empezar. Solo hay una condición, los pomodoros no son fraccionables. Cuando empiezas uno, hay que terminarlo. Todos estos pomodoros, lo que son trabajar 25 minutos, se reemplaza por una asignatura, un párrafo, las páginas o lo que sea, como acomoda cada una en forma individual personalizada. Y lo mismo hacer con los descansos. Programar los descansos. No es solamente terminar de estudiar o de trabajar y 5 minutos mirar el techo. No, el cerebro tiene que cambiar el ambiente también. En estos 5 minutos ya debes saber qué vas a hacer. Por ejemplo, los primeros 5 minutos vas a hacer sentadillas. Los siguientes 5 minutos vas a revisar tus redes sociales. La tercera 5 minutos de descanso vas a tomar para poder conversar con tus amigos o con tus padres. Después el descanso de 20 minutos, que es más largo, el cuarto, como hemos indicado anteriormente, ya se puede dedicar a algo más contundente, ¿no? Como por ejemplo salir a caminar, a dar una vuelta en la manzana o, no sé, leer el libro que te gusta o jugar un juego que le gusta a los niños, por ejemplo, o ver un dibujo animado más largo, 20 minutos, un capítulo de una serie en Netflix o comer algo rico, pero salir del ambiente del estudio, salir completamente, desconcentrarse, hacer una vuelta completa de lo que ves, lo que escuchas, lo que piensas, para después volver a empezar y concentrarse 100% en el estudio, en la preparación, en el trabajo. Esto serán las técnicas y los métodos que se aplican y son bastante buenos, maravillosos. Les cuento por la experiencia propia porque mi hijo lo usó y lo resultó de maravilla.